les vamos a exponer acerca de la anatomía general. Está a cargo de la licenciada Pinera Paredes Dora Augusta y de los estudiantes Díaz Akatoma Andrés Yoshiro, Machaca Yaso Lisbeth Yulisa y Valentín Toribio Andrea Nicole. Para poder entender y comprender un poco mejor la historia de la anatomía, realizamos una línea del tiempo, que vamos a ir desde lo más antiguo hasta lo más actual. En el año de 500 a.C., Alcmeón de Crotona hizo las primeras observaciones anatómicas reales en animales. En el año 400 a.C., Hipócrates, considerado padre de la anatomía, fue fundador de la anatomía, ya que desconoció la creencia de que las enfermedades eran causadas por castigo divino, y a través de la disección estudió el cuerpo humano y las enfermedades. En el año 384 a.C., Aristóteles funda la anatomía comparada con su libro sobre fracturas y dislocaciones, con sus estudios de más de 500 seres vivos. En el año 100 después de Cristo, Solano de Efeso escribe La anatomía del útero, considerada una de las mejores obras de anatomía antigua. En el año 200 después de Cristo, Galeno de Pergamo, médico de gladiadores, regido por la doctrina de Hipócrates, practicó la disección, donde pudo identificar 7 pares de nervios craneales, válvulas del corazón, venas y arterias. En el año 500 después de Cristo y 1500 después de Cristo, la Edad Media fue una época muy oscura para la anatomía, ya que el Estado era rígido por la religión y la disección era una práctica prohibida. En el año 1487 después de Cristo, Jacobo Silvio funda la nomenclatura anatómica, para el cual hizo un estudio de la anatomía comparada junto con Belon, Fabricio, Ascapendente y Coiter. En el año 1507 después de Cristo, Leonardo da Vinci, con permiso de varios hospitales, diseccionó más de 30 cadáveres, el cual le permitieron estudiar la estructura del ser humano e ilustrarlo de una manera asombrosa. En el año de 1578 después de Cristo, William Harvey le dio a la anatomía una orientación fisiológica, y ahí se descubren los vasos linfáticos. En 1628 después de Cristo, Marcello Malpighi funda la anatomía microscópica, Giovanni Battista funda la anatomía patológica. En el año de 1794 después de Cristo, el fisiólogo alemán Caspar Wolff dio origen a la embriología moderna, proponiendo que todo ser vivo poseía una estructura no diferenciada. En 1801 después de Cristo, Xavier Bichat realiza la clasificación general de los tejidos. Se vuelve obligatoria la disección en el aprendizaje de los estudiantes de medicina Xavier Bichat. En 1895 después de Cristo, Wilhelm Conrad Röntgen descubre los rayos X. Y en 1900 después de Cristo se diseñan instrumentos que amplían el estudio de la anatomía del ser vivo, como tenemos el estetoscopio, el laringoscopio, oftalmoscopio, cistoscopio, gastroscopio. La posición anatómica es un término utilizado en medicina para describir una postura de referencia estándar y que se utiliza para poder describir la ubicación y las relaciones de las estructuras anatómicas del cuerpo humano. Esta posición se considera el punto de partida para describir la anatomía y se utiliza como base para la terminología anatómica universalmente aceptada. En la posición anatómica, el cuerpo debe estar de pie, con los pies juntos y los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, con las palmas de las manos hacia adelante y en una postura erguida. Esta posición también nos proporciona lo que son puntos de referencia anatómicos, los cuales son claves para poder describir la ubicación de las estructuras y las direcciones de movimiento, como por ejemplo, la cabeza se encuentra superior al cuello y el tórax se encuentra anterior al abdomen. Además, también se utiliza una serie de términos direccionales para describir la relación entre las estructuras, como tenemos superior e inferior, anterior y posterior, medial y lateral, proximal y distal.
Y un punto interesante también de la posición anatómica es de que es muy útil en la realización de exámenes físicos y procedimientos médicos, ya que al iniciar desde esta posición de referencia, los médicos y otros profesionales de la salud pueden evaluar de una manera más sistemática y consistente las estructuras y funciones del cuerpo, el cual esta facilita la detección de anomalías, la realización de mediciones precisas y la comparación de hallazgos entre pacientes. Primero tenemos la cabeza, que está dividida en la región craneal y la región facial. La craneal está la estructura ósea del cráneo que protege al cerebro, y la facial está los sentidos, ¿no? Los ojos, la nariz, la boca y las orejas. Después tenemos el cuello, donde están las 7 vértebras cervicales, el tórax, que está dividido en la región torácica, la región abdominal y la región pélvica. Casos laterales están las extremidades superiores, el hombro, el brazo, la región cubital, el antebrazo y la mano. Y después, por último, las extremidades inferiores, que está la cadera, los muslos, las rodillas, las piernas y los pies. Primero está el eje frontal o coronal, que divide al cuerpo anterior y posterior. Aquí el eje anteroposterior ayuda al movimiento de abducción y aducción. Abducción sería así, y aducción. Después está elevación y depresión. Y por último, eversión e inversión. Después tenemos al plano transversal o horizontal o axial, que divide el cuerpo a la mitad, superior e inferior. Aquí el eje vertical o longitudinal ayuda al movimiento de rotación lateral y de rotación medial. También al movimiento de pronación y supinación. Después tenemos al plano sagital o medial, ¿no? Que una línea de arriba hacia abajo divide al cuerpo, ¿no? De derecha a izquierda, así. Y con el eje transversal o el eje coronal hace el movimiento de flexión, y extensión. Y también por último el de dorsiflexión, que sería la punta del pie mirando hacia arriba, dorsiflexión, y flexión plantar hacia abajo. El decúbito es una postura corporal que implica estar tumbado o acostado adyacente. Las posiciones en decúbito pueden realizarse de varias formas. El decúbito supino o decúbito dorsal es una posición que se caracteriza por estar acostado boca arriba, en un plano paralelo al suelo, y los miembros superiores extendidos pegados al tronco y con las palmas de las manos hacia abajo. El decúbito prono o decúbito ventral es una posición que se caracteriza por estar tendido boca abajo y la cabeza de lado, que sería la posición ideal de un paciente. El cuello en una posición neutra y los miembros superiores extendidos pegados al tronco y con las palmas de las manos hacia arriba. El decúbito lateral es una posición corporal que se caracteriza por estar acostado de lado o de costado en un plano paralelo al suelo. El cuello generalmente en una posición neutra con relación al tronco y en general con las extremidades en flexión. En consideración a la inclinación de la superficie, pueden distinguirse entre el decúbito horizontal, en el que el cuerpo descansa sobre la espalda, y el decúbito inclinado, en la que se da una posición dorsal en un plano inclinado.
Y en consideración a la naturalidad de la posición, se considera el decúbito indiferente, que se puede mantener de una forma natural, y el decúbito obligado, que no puede ser mantenida de una forma natural. Estos son términos que definen la situación relativa entre las estructuras anatómicas. Tenemos el superior, que se refiere a una estructura más proximal al vértex, la parte más elevada del cráneo. Tenemos al craneal, que se refiere al cráneo. El inferior se refiere a una estructura situada más cerca de la planta de los pies. El caudal es un término direccional que indica hacia los pies o la región de la cola, representada en el ser humano por el coxis. El posterior indica la superficie dorsal del cuerpo o más próxima a ella. El anterior indica la superficie frontal del cuerpo. El medial se emplea para indicar que una estructura está más próxima al plano medio del cuerpo. El lateral indica que una estructura está más alejada del plano medio, como el dedo pulgar. El dorso se refiere habitualmente a la cara superior de cualquier parte que protruye anteriormente desde el cuerpo, como el dorso de la lengua, nariz o el pie. La planta es la cara anterior del pie, opuesta al dorso, es decir, el dorso es la superficie dorsal y la planta es la superficie plantar. Los términos combinados describen posiciones intermedias, como el inferomedial, que significa más próximo al pie y al plano medio. Por ejemplo, las posiciones anteriores de las costillas discurren inferiomedialmente. Tenemos también la superolateral, que indica más próximos a la cabeza y más lejos del plano medio. El externo significa fuera o más lejos del centro de un órgano o cavidad. El interno significa dentro o más próximos del centro, independientemente de la dirección. Y el proximal y distal se usan al comparar posiciones más próximas o lejanas.